y para hablar al respecto y saber qué es lo que pueden hacer los vecinos con este tipo de denuncias, con este tipo de situaciones en el barrio. Ya estamos en contacto con Álvaro Cáceres, abogado, que nos va a hablar y nos va a guiar un poquito con respecto a lo que podemos hacer en este tipo de situaciones. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por atendernos. Hola Elvio, hola Gabriela, ¿cómo están? Primero que nada, un saludo a usted y a toda la teleaudiencia. Estoy deseoso de evacuar todas las dudas que puedan surgir sobre todo tipo de cuestiones relativas a ruido molesto, bebida alcohólica ingerida en la calle y todo lo que necesiten. Bueno, muchas veces las quejas están, uno incluso tiene como cierta resistencia, para no decir temor, para ir a enfrentarle al vecino que te está molestando ahí, que está entre semana haciendo mucho ruido o tomando en la calle, de repente con este tipo de situaciones que son así muy hogareñas. ¿Qué puede hacer la gente? Te explico. Hay dos ámbitos diferentes en los cuales el producir un ruido molesto son tratados por el Estado, tratados en el sentido de investigados, juzgados y eventualmente castigados. Hay un ámbito que es el ámbito administrativo, que es el ámbito en el cual la autoridad máxima es la municipalidad de cada una de las ciudades, siendo esta la municipalidad la encargada de corroborar las denuncias que puedan hacer los particulares y eventualmente sancionar a los particulares que generan estos famosos ruidos molestos, polución sonora, como se les suele decir. Y existe también otro ámbito que es el ámbito penal, en el cual la autoridad encargada es el Ministerio Público. Como particular, lo que yo le recomendaría a las personas, si tienen de repente un vecino que pone música a volumen exagerado, a horas inadecuadas, o de repente hay casos también de talleres mecánicos que hacen pruebas de motor o talleres metalúrgicos, de que esa denuncia la hagan primeramente en la comisaría que le corresponde, la comisaría de su jurisdicción, y también ante el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una unidad especializada que es especializada en delitos ambientales que también contempla esta clase de hechos y trabajan realmente muy bien. Se constituye una comitiva fiscal, realiza una toma del nivel del decibelímetro, del nivel de ruido generado. Inclusive la persona que genera esos ruidos molestos se expone a sanciones no solamente administrativas, municipales, sino también a sanciones de pena privativa de libertad inclusive. Entonces mi recomendación sería ir a la comisaría de la jurisdicción para que una patrullera de esa comisaría se constate en el lugar de los hechos y realice un acta y tome los datos. Y además, si la situación persiste, ir hasta el Ministerio Público a realizar la denuncia correspondiente. Pero ¿cuál debe ser la reincidencia, por ejemplo? ¿Tiene que haber necesariamente una reincidencia, por ejemplo, si es que se da un hecho, no sé, es justo el cumpleaños de alguien de la familia que cayó un jueves? Y por ese motivo, una casa que siempre es tranquila, pacífica, tiene un ruido muy fuerte hasta altas horas de la noche. ¿Puede de igual forma ir a realizar a alguien la denuncia pese a que ese no es el comportamiento habitual de la casa, o es necesario que haya una reincidencia en ese ruido, en cuanto al ruido molesto? Te explico, no es necesario que haya una reincidencia, pero sí la ley 6390-2019, que es una ley que regula las cuestiones relativas a ruido molesto, una ley relativamente nueva, establece sanciones más graves para los reincidentes, pero no así para los primeros infractores. Es decir, si se comete una primera infracción, existe una sanción. Si se comete una segunda infracción, existe una sanción todavía mayor. Esas son las graduaciones que establece la ley. Y las multas van de 5 hasta 50 jornales para actividades diversas no especificadas de la capital, que serían básicamente un techo máximo de sanción de guaraníes 4.400.000 como primera falta. En una segunda o tercera falta inclusive podría ser el doble de ese techo o de ese máximo establecido por la ley. Pero respondiendo concretamente, no hace falta que sea una primera infracción. Ahora, esto que está tan de moda y que es tan desagradable para quienes lastimosamente se encuentran cerca o en inmediaciones, encima que ya tenemos estaciones de servicio regadas prácticamente cada 10 metros en la capital, en Central también tenemos el mismo problema. Muchísimas estaciones de servicio se convierten en centros nocturnos prácticamente, donde un montón de autos, motocicletas van a estacionar allí y
hacen una especie de competencia de quién tiene el equipo de sonido más potente, parece muchas veces, ¿verdad? Música, descontrol, bebidas en la vía pública. ¿Qué pasa cuando se trata ya de mucha gente que se encuentra en un mismo sitio realizando esta actividad molesta o este ruido molesto? De igual forma, ¿se va uno a realizar la denuncia como si fuera un particular o cómo se procede en ese tipo de casos que lastimosamente son cada vez más recurrentes también? Los particulares afectados, o sea, cualquier persona que sea afectada en su salud o en su bienestar por esos ruidos molestos puede hacer una denuncia. No hace falta que sea un grupo de personas. Con tal de que una sola persona sea afectada en su salud, ya es más que suficiente, con más razón todavía si son más personas las afectadas, pero un particular tiene la opción de irse él solo a hacer una denuncia ante la comisaría de la zona o eventualmente pueden juntarse con vecinos y hacer una denuncia escrita entre varias personas y denunciar eso, por ejemplo, ante el Ministerio Público. Pero el procedimiento por lo menos debería ser el siguiente. Debería la policía, la comisaría de la zona constituirse en el lugar y realizar un acta y recabar los datos de absolutamente todas las personas que se encuentran en esa estación de servicio o donde sea, produciendo ese ruido molesto. Y en esa conducta que describiste, Gabriela, se transgreden 3 leyes diferentes. Luego. Una ley que regula el consumo de bebidas alcohólicas en la calle, una ley que regula los ruidos molestos y una ley que regula también los ruidos molestos producidos en ciertas actividades específicas. En resumidas cuentas, todas las personas que produzcan un ruido molesto, en este caso en una fiesta, llamémosle clandestina o improvisada en una estación de servicio, se exponen hasta un máximo de 5 años de cárcel, donde el Ministerio Público puede procesarlos, puede inclusive imputarlos, y además de ese proceso penal que se podría formar en contra de ellos, también la municipalidad lo podría sancionar administrativamente. Inclusive la municipalidad podría sancionar también a los lugares que venden bebida alcohólica y que permiten ese tipo de actuaciones de conformidad a la ley 1642/2000. Qué bueno, Álvaro, que hablaste del deber ser, porque... A ver. Ahí va. Qué bueno, Álvaro, que hablaste del deber ser, porque te voy a dar el ejemplo de San Lorenzo. Si querés, te remitías a ese caso o hablamos en general, en que la municipalidad es la encargada de habilitar locales nocturnos cerca de vecindarios que no tienen el tratamiento acústico suficiente. Los vecinos, incluso en comisión, realizan la denuncia con la policía y como que la municipalidad no se anima a ir a cerrar o multar, como seguramente está escrito en algunas ordenanzas, para que se adecuen y sigan funcionando. Uno ve que casi nada cambia cada fin de semana, al menos en ese lugar que es el que me consta. Así mismo, lastimosamente en nuestro país muchas cosas quedan también en el deber ser y no en lo que efectivamente se ejercita. Y lastimosamente muchas veces nuestras autoridades o no pueden o no quieren ejercer ciertas leyes o ejercitar ciertos procesos. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, Elvio, la municipalidad debería, porque de hecho tiene todas las facultades legales como para hacerlo, debería intervenir los locales que están infringiendo. Primeramente no deberían habilitar, donde ya sabemos que muchas veces por cuestiones totalmente extrajurídicas se habilitan ciertos locales. Para usar una palabra elegante digo extrajurídica, ¿verdad? Y a continuación, una vez mal habilitado un local, se debería allanar inclusive el local, fiscalizar el local, recabar absolutamente todos los datos y o suspender provisoriamente o inclusive definitivamente en caso de reincidencia. ¿Cuántos de esos locales quedan, que son denunciados, digo, doctor, quedan generalmente con casos en el OPAREI, por decirlo de algún modo? Ahí hay una posibilidad de pagar una multa y continuar activando. ¿O qué sucede? Porque hay denuncias realmente de barrios enteros que son atormentados los vecinos por este tipo de sonidos en lugares, como bien dijo Elvio, San Lorenzo es un ejemplo perfecto, y hay otros lugares también en Fernando de la Mora y otras ciudades. ¿Qué sucede? Por eso parece que nunca es suficiente realizar la denuncia y que incluso se les haga a ellos un llamado de atención. Lastimosamente muchas veces nuestras propias autoridades, inclusive las municipales o de otros ámbitos, responden luego a ciertos grupos a ciertos grupos económicos o a ciertos intereses económicos, ¿verdad? Pero sí, lo ideal sería realizar la denuncia, continuar la denuncia,
si fuese necesario inclusive ir al juzgado de faltas de cada municipalidad o eventualmente, si es necesario, y siempre y cuando estén las posibilidades de la persona que hace la denuncia, contratar a un profesional abogado para que vaya, impulse y controle el propio proceso. Porque la autoridad encargada de controlar, sancionar, fiscalizar es la municipalidad, en este caso específico que estamos hablando. Sencillamente, si es que en un municipio ocurren de manera reiterada esta clase de situaciones, es por una municipalidad, por una gestión municipal incompetente y por un juzgado de falta municipal que o no hace su trabajo porque no puede, o porque no quiere, o porque le pidieron que no pueda o no quiera. Ahora voy al primer ejemplo que te había dado de esta noticia tan tremenda que tuvimos la semana pasada. Esta gente que en Cazapá estaba tomando bebidas alcohólicas en la calle, cerraron el paso y pasa un vehículo y les pasa encima, literalmente. Quedaron ahí personas heridas, fue una mezcla de cosas terribles que no deberían de suceder. A lo que voy es, ¿cuán grave es tomar bebidas alcohólicas en la calle y encima de todo cerrar, por más de que cerrar el paso, por más de que estemos hablando de una calle pequeña? Porque lastimosamente hay mucha gente que creo que piensan que no se deben de cumplir las leyes porque se encuentran en un lugar o alejado, o es una calle pequeña, o es una calle que no es luego tan concurrida, en un barrio luego que está medio escondidito. Lo mismo que la gente que cree que después de las 10 de la noche ya no hace falta hacerle caso a las luces del semáforo. ¿Cuán grave es esto que sucedió con todos estos elementos que estaban allí conjugados, doctor? Es una situación sumamente grave y otra vez infringe normas en dos ámbitos diferentes. Por un lado hay una ley que es la ley 1642/2000 que prohíbe absoluta y tajantemente el consumo de bebida alcohólica en la calle. No hay discusión, la ley dice consumir bebida alcohólica en la vía pública está prohibido y establece sanciones. Hasta un máximo de 38.254.000 sería el techo máximo de la sanción a ser impuesta a una persona que ingiera bebida alcohólica en la calle. ¿Quién es la autoridad encargada de poner en ejercicio esa ley y sancionar? Otra vez la municipalidad. Pero también nuestra Constitucional garantiza el libre tránsito de la persona en toda la República. El cerrar la calle, ya sea con fines de recreativo, de una fiesta o con fines políticos, cualquier tipo de fin, es un delito porque uno le está privando al pobre ciudadano que quiere llegar a su casa, a lo mejor quiere irse a la farmacia, se quiere ir a trabajar, de circular libremente en la República. Y eso es un delito que está penado en el Código Penal y que inclusive en caso de que haya amenaza o fuerza de amenaza podría ser coacción grave, que es una expectativa de pena también de 5 años. Es sumamente grave esa conducta y en este caso que me tocaba específicamente del Cazapá, lastimosamente el ciudadano que fue víctima de esta turba que estaba, de este grupo de gente que estaba haciendo una fiesta en la calle, lastimosamente realizó una acción que es de una manera u otra buscar hacer justicia por mano propia y ahora él mismo probablemente esté procesado por hechos punibles mucho más graves aún. Pero ambas situaciones son graves y ambas formas de actuar infringen leyes. Y sí, respondiendo a tu pregunta específicamente, Gabriela, es una situación grave que infringe leyes municipales, penales y que puede generar un procesamiento por parte de la Fiscalía. Inclusive hay un caso reciente, para cerrar nomás la idea, un caso reciente que es de febrero del año 2020 en el cual la Fiscalía procesó a 5 personas porque estaban haciendo una fiesta en la calle. Te decía o escuchaba la frase muchas veces, Paraguay tiene leyes para todo, no nos podemos quejar, pero estamos hablando de debilidad institucional que crean estos problemas y los dilatan por algo que no debería ser un problema, más que instituciones fuertes que velan por el cumplimiento de la misma, la aplicación, pero me suena mucho a un Estado municipal, a un Estado nacional ideal, que no lo tenemos. Así mismo, lastimosamente muchas veces nuestras leyes no pasan de ser letras muertas en algunos casos, pero yo insto particularmente a todos los ciudadanos a pelear siempre por sus derechos y como dije anteriormente, si están sus posibilidades económicas, porque sabemos que no están en la posibilidad económica de todo, contratar inclusive un profesional abogado, pelear, impulsar y luchar hasta el final, porque es la única manera en la que muchas veces nosotros como ciudadanos particulares, como civiles, podemos hacer que se respeten nuestros derechos. Jamás de los jamases recomendaría hacer justicia por mano propia y lastimosamente en este caso el señor de Cazapá ahora mismo
probablemente esté procesado por el Ministerio Público por hecho punible de lesión grave o inclusive homicidio en grado de tentativa por el actuar de haber chocado a esta persona en la calle. Bueno, Álvaro, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por aclararnos un poco el panorama con respecto a esto que lastimosamente tiene tantas denuncias que se dan de manera muy constante y también comportamientos absolutamente inapropiados que parecen estar hasta normalizados prácticamente en todo nuestro país. Muchísimas gracias por tu tiempo. Cuando quieran, Elvio, cuando quiera, Gabriela, saludos y a las órdenes. Bueno, Álvaro Cáceres, abogado, hablando un poco de la polución sonora y el descontrol en las calles, que siempre terminan siendo noticias negativas.